Durante la prepandemia, una mala praxis cambió su vida. Hoy vive con un dispositivo implantado en su cuerpo, un dispositivo que la va a acompañar día y noche por el resto de su vida. Pero lo más increíble es que se convirtió en la primera mujer argentina en dar a luz con un neuroestimulador funcionando en su cuerpo. Un caso único en nuestro país y apenas el segundo en el mundo. En este episodio vamos a hablar de dolor, resiliencia y de cómo la ciencia y la vida se cruzan en historias que parecen imposibles. Cada episodio una vida distinta, una voz que le pone nombre a lo que muchos callan. Quédate acá que el siguiente episodio comienza en 3, 2, 1. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada me gustaría agradecerte mucho de haber accedido a contar esta historia. Si te parece bien, me gustaría arrancar por cómo está compuesto tu grupo familiar. Así ya después empezamos a desarrollar lo que vendría a ser el próximo episodio de este podcast y, y la situación, la historia de vida eh, que nos lleva a esto. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, te comento, mi grupo familiar es mi marido, mis 2 hijas, bueno, y yo. Yo ya hace 32 años que estoy con mi marido. Fui mamá bastante joven, a los 16 años tuve a mi primera hija, a los 18 años estuve mi segunda hija, y bueno, el episodio ocurrió con mi segunda hija. Bueno, ella estaba estudiando en la facultad, estaba estudiando para nutricionista, a la vez hacía como deportes boxeo y también estaba haciendo auxiliar de cardiología, estaba en un momento a full de su vida y bueno, una noche ella estornudó y tosió a la misma vez porque ella venía algo raro, sí, bueno, estornudó y tosió a la misma vez, sintió un tirón en su panza y bueno, quedó con mucho dolor. Desde ahí el dolor no cedía, fuimos como a 7 traumatólogos distintos, en ese tiempo también teníamos obra social, se iba atendiendo ahí, íbamos variando con con distintos especialistas que le decían que era desgarro, que ya iba a pasar. ¿Tu hija en ese momento estaba viviendo con ustedes? Sí, 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 mi hija estaba viviendo conmigo, decido sacar un turno para un cirujano. Ok, antes de llegar a eso me gustaría saber cuántos años tenía tu hija en ese momento. 18 años. Ok, entonces 18 años, estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo prácticas, hacía deporte, y bueno, de un momento al otro le pasa esto que le está pasando, surge todo ese dolor y ustedes la empiezan a llevar a especialistas y los especialistas eh, no tenían muy en claro qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces a raíz de eso le empiezan a hacer estudios. Le decían que era desgarro, o sea, como para descartar algo a lo que fue. Le sacamos un turno para un cirujano, el cirujano le hace un estudio y encuentra una fisura en la costilla 7 y 8 del lado derecho. Encuentra eso y bueno, a raíz de eso le recomienda hacerse bloqueos y bueno, ir a ver un cirujano que podía llegar a encontrar una solución por intermedio de una cirugía. Bueno, mi hija procede a hacerse los bloqueos. ¿Recordás si en ese momento tu hija estaba tomando algún medicamento? Y por otro lado, ¿qué es lo que hace un bloqueo, o mejor dicho, qué esperaban eh, los médicos que hiciera el bloqueo en ese momento? Porque entonces ella, entiendo, le hacen estos 3 bloqueos para que no sintiera dolor hasta que lo que tenía sane de forma natural. Em, ¿Funcionó eso? En ese momento ninguna medicación estaba tomando, no estaba tomando ninguna medicación, solamente le hacían los bloqueos que te hacen para, es como dormir la zona. eh, bueno, a ellas le llegaron a hacer 3 bloqueos, no encontraron la solución, a todo esto iba pasando el tiempo, decidimos ir a ver por intermedio de la obra social un cirujano que atendía en Palermo, o sea, pero operaba en el sanatorio donde nos correspondía.
Bueno, lo decidimos ir a ver. Al ver que ella ya tenía bloqueos hechos y que no mejoraba, nos plantea de hacerle una cirugía en lo cual le quería cortar los nervios intercostales o sea, de la costilla, para que esa zona como que quede dormida y que ella ya no sienta dolor. ¿En algún momento les explicó cómo iba a ser el procedimiento o si era un procedimiento normal y si había algún tipo de riesgo con el procedimiento? Porque bueno, yo, a ver, la realidad es que no sé nada sobre cirugía, ¿no? Pero entiendo que por algo así no te cortan los nervios. Y mira, él lo único que nos había dicho que él había hecho unas semanas antes, había hecho una cirugía de esta, bueno, por un episodio de una chica que el novio le había pegado, y bueno, le fisuró también la costilla y como tenía dolor, bueno, él le hizo esa cirugía y respondió, la zona se durmió y que estaba todo bien. Pero a mí no me explicó a ver qué es lo que podía llegar a pasar eh, si esto no funcionaba. Ok. Jamás me lo dijo. Bueno, lo terminé de ir a ver a él y bueno, cuando veníamos con mi hija pensábamos que se podía hacer. A la vez mi hija me decía, mami, yo me quiero operar, yo ya no aguanto el dolor. Dice, yo ya no quiero sentir más dolor, yo voy a proceder, dice, a hacerme la cirugía. Yo muy de acuerdo, te soy sincera, no estaba, porque hablar cirugía para mí, o sea, Para mayor. sí. Pero bueno, accedió a eso ya que los 3 bloqueos no funcionaron. Bueno, le hacen la cirugía. Esto, es decir, las consultas y luego la cirugía. ¿En qué año fue? Y esto fue en el 2018, 2018. porque fue corriendo el tiempo, hasta con esto nos agarró la pandemia, pasamos también la pandemia con todo esto. Bueno, sí, fue en el 2018. Okay. Y bueno, mi hija me lo operan, fue antes de la pandemia, me lo operan, en lo cual la cirugía, cuando sale, me dice el médico que la cirugía fue un éxito. Y bueno, que había que esperar a que se despierte y todo. Bueno, pasaron las horas, bueno, la enfermera viene y me avisa que la vaya sentando y que le vaya dando líquido para que se le vaya pasando la anestesia. Bueno, en eso la siento en la cama, la siento y ella la noto hinchada. Empieza a toser y cuando tose siento no, veo, como que se salía el pulmón directamente para afuera. Llamo a una enfermera. Y bueno, enseguida la enfermera empezó a llamar, eran como 10 médicos en la habitación. Yo pregunto qué es lo que estaba pasando, que no entendía, y me dicen que bueno, le había agarrado un neumotórax en la cirugía y tenía efisema subcutánea, o sea que estaba toda hinchada, porque entró aire. Bueno, a todo eso se desesperaban, corrían los médicos de un lado para el otro, yo no entendía nada, estaba llena de miedo y bueno, mi hija la vuelvo a acostar y cuando pido el parte médico, que pido hablar con el cirujano, o sea que la había operado, me explica que le había agarrado un neumotórax, que al ser un pulmón sano, o sea que nunca había fumado, que eso iba a ceder solo y que la efisema subcutánea se iba a ir yendo con el tiempo, lo cual eso es muy doloroso, porque es aire en el cuerpo, muy doloroso. A raíz de eso, eh, mi hija empieza con dolores, seguía internada, eh, empieza con dolores muchísimos más fuertes, o sea, de lo que ellas tenían en la costilla. La empiezan a medicar, cada vez le daban medicamentos más fuertes, eh, hasta que llegaron o sea, el tratamiento de ella era morfina. El tratamiento de ella era morfina, otra cosa no había como para poderle calmar el dolor. Bueno, al tercer día le dan el alta. Y bueno, yo preguntaba por qué le daban el alta si ella todavía estaba con un neumotórax, pero me decía que eso iba a ir cediendo con el tiempo, que iba a ir pasando. Bueno,
yo iba a los controles que me iba dando este cirujano que lo operó, le iba haciendo placas y iba viendo que eso iba cediendo, pero el dolor cada vez era más fuerte. Le habían dado el alta al tercer día de esto, le dieron el alta y le habían dado medicaciones y calmantes. Ok. Vamos al primer control con el cirujano y bueno, como ella ya tenía dolores muy fuertes, le fueron dando medicación, llegó a tomar 50 pastillas por día, eh, 50 pastillas por día, porque, o sea, iban como subiendo la dosis, potenciando, ahí está, esa es la palabra, potenciando las medicaciones para que sea más fuerte. Seguía con el dolor, saco otro turno para el cirujano y bueno, ese día no me quiso atender, me voy y hablo con la directora del hospital. Antes de ir al momento en que vos tenés la reunión con la directora de esta institución, que bueno, en Argentina es una institución de primer nivel, no la vamos a nombrar por cuestiones legales, quiero volver al momento en el que vos tenías control del cirujano no te quería o no te podía atender. ¿Cuál fue la situación? Bueno, me dijeron que él no me podía atender en ese momento, en lo cual era consultorio, porque él atendía a los pacientes solamente que él había operado. Pero bueno, me dijo que no me podía atender en ese momento, estaba medicada con 50 pastillas por día, porque ella tomaba tramadol, tomaba morfina, y bueno, como el médico no me quiso atender, decido llevarla a la guardia. Y bueno, y ahí en la guardia descubren que el tramadol cortaba la morfina. Me la dejan internada un tiempo, en lo cual yo voy y hablo con la directora y le pido explicaciones por qué el médico no me quería, este cirujano. Es un cirujano importante, es un cirujano, aparte de atender por intermedio de esta obra social, es cirujano de tórax. No sé si actualmente lo sigue siendo, pero en cierto momento sí lo era. Y bueno, hablo con la directora, en lo cual la directora me dice que el médico no tiene nada para hacer, que el cuerpo de mi hija no respondía y que mi hija iba a quedar así. Yo me altero y le contesto que no, que mi hija no iba a quedar así. Y le digo, le pedí de por favor que me ayude a ver en qué otra institución yo la podía llegar a atender, porque yo a mi hija yo no la iba a dejar así y ella me seguía repitiendo que mi hija iba a quedar así. Cuando ella te dice que tu hija iba a quedar así, ¿se refiere a así de por vida? Y por otro lado, ¿cuáles eran las condiciones de tu hija en ese momento? Entiendo que muy medicada y todavía con mucho dolor, pero físicamente el neumotórax ya había cedido del todo. Bueno, mi hija se le estaba ya yendo el neumotórax, todavía seguía con un poco de efisema subcutánea y había perdido la movilidad de todo el cuerpo del lado derecho. Tu hija, la mitad del cuerpo dormido, sin fuerza, sin poder moverse, con mucho dolor. Era un dolor muy fuerte que había perdido la movilidad, o sea, ella quería levantar la mano y como que se le caía la mano, había perdido la fuerza porque le cortaron los nervios intercostales, pierde la fuerza. Okay. Y es un dolor muy fuerte. Por lo que me llegaron a explicar a mí, es como cuando te golpeas el codo y viste que te agarra ese calambre, bueno, es ese calambre constantemente, que es un dolor insoportable. Bueno, Esas son las condiciones en las que en ese momento se encontraba tu hija, y en esas condiciones la directora de esta institución te decía que ella iba a quedar de por vida. que ella iba a quedar de por vida así, que no había nada para hacer y que el médico estaba haciendo averiguaciones con especialistas de otros países, porque ya estábamos empezando a entrar en la pandemia y estaba haciendo videollamadas para consultar con otros especialistas de otros países para ver qué es lo que le aconsejaban, pero él no quería dar la cara conmigo. Bueno, mi hija quedó internada ese día en la guardia
le puedan regular la medicación, le daban dosis de morfina más alta para cortarle el tramadol, porque el tramadol cortaba la morfina. Bueno, siguió muy medicada, estuvimos internada 2 meses, en lo cual nos agarra la pandemia. Pasamos momentos muy horribles porque era la pandemia, el estar, yo me instalé con mi hija en el hospital, era una situación muy fea, muy difícil, o sea, porque tenías que estar con el cuidado tras de no contagiarte, el tema del COVID, no te lo podías contagiar porque yo no le podía dar a mi hija algo más, o sea, porque el cuerpo de ella, de todo lo que estaba pasando, pero yo me daba cuenta que mi hija no estaba muy consciente, como yo hoy por hoy le pregunto, y ella hay muchísimas cosas que no se acuerda por tanta medicación que ella tomaba. Okay. Bueno, estuvimos 2 meses internadas. Bueno, vuelvo a hablar con la directora, por intermedio de ella consigo un turno en otra institución importante de Capital, en lo cual la llevo, ya todo esto, estábamos en plena pandemia, yo tenía que andar con los carnés, o sea, con documento, todo, porque ya no andaba nadie en la calle, éramos los únicos que andábamos, íbamos y veníamos. Tenías que pedir permiso constantemente para... Era constantemente para poderme mover, en lo cual saco este turno, lo llevo al médico, un excelente médico, en lo cual él me dice que no había otra solución que ponerle un neuroestimulador. ¿Qué es un neuroestimulador? Un neuroestimulador va un aparatito en la médula y después lleva la batería, que esa batería decidís en dónde ponerla, si en la parte de la panza, en la parte de atrás de la cola, en dónde ponerla, que ella lo decidió ponérselo en la cola, una chica joven, y bueno, decidió ponérsela ahí. Para entonces, ¿qué función cumple el neuroestimulador en este caso? Simula la frecuencia como que el nervio sigue, si bien está cortado, pero simula como que el nervio está funcionando. Bueno, termino la consulta ese día con el médico, en lo cual yo con mi marido no me quedo tranquila. Mi hija era un mar de dolor, era constantemente. Estábamos en plena pandemia, desesperados, en lo cual decidimos con mi marido llevarlo a otra institución, que a todo esto ya nos hacíamos cargo nosotros. Ya la obra social en ese lugar no nos cubría, pero bueno, quisimos ir a hacer una consulta ahí, que me lo habían mencionado un médico muy importante. Y en la primera institución donde la opera este cirujano, el primer cirujano, no se querían hacer cargo. No había nada para hacer. Ellos me decían que no había nada para hacer ahí. Bueno, nos fuimos un día, la llevamos, consiguiendo permisos, la llevamos a esta institución, en lo cual este médico, por recomendación, un médico muy importante, eh, nos vuelve a decir lo mismo que nos había dicho el de la anterior institución que nos atendió, nos dijo exactamente lo mismo, y bueno, lo único que nos jugaba a favor que el de la primera institución se hacía cargo la obra social y en la segunda nos teníamos que hacer cargo nosotros. Bueno, tomamos una decisión con mi marido, fui de nuevo a hablar con la directora, en lo cual la directora me decía que por más que hagamos lo que hagamos de ponerle el neuroestimulador, que mi hija iba a seguir quedando así. No le importaba el dolor ni de mi hija ni de mi familia, porque yo le lloraba pidiendo ayuda y a ella no le interesaba, pero bueno, por lo menos me iba consiguiendo las autorizaciones que yo le iba pidiendo. Bueno, decidimos operar a mi hija, le ponen la primer parte del neuroestimulador, sí, la primera parte, que es la que va en la médula. Le pusieron la primera parte para ver si eso responde o no responde. Bueno,
funcionó, iba funcionando. El tiempo que estuvo internada, le dieron el alta. A todo eso, la segunda parte todavía, o sea, no lo tenía instalado adentro del cuerpo, sí la primera parte. Estuvo con médicos del dolor tratándola, porque con el neuroestimulador seguía medicada, complementando para ir subiendo la potencia de cada medicamento. Bueno, fue funcionando y eso lo iban controlando con técnicos para ver la estimulación. Los primeros tiempos lo hemos pasado feo, porque hasta que le encuentran digamos, el nivel justo que te tiene que dar, o sea, que tiene que ir, porque eso se va subiendo, se va graduando, va subiendo, va bajando, y mi hija el primer tiempo, eh, si bien iba cediendo el dolor, iba bajando, pero se me desmayaba. Claro, cada cuerpo reacciona de una forma distinta y nada, entiendo que ellos necesitaban como gradual o regular, si se quiere decir, de alguna manera la frecuencia en la que ese neuroestimulador tenía que generar la descarga que el cuerpo de tu hija necesitaba para simular la función de los nervios intercostales que le habían cortado a tu hija, ¿no? Bueno, con el tiempo le encontraron lo que ella precisaba, ya iba tomándome 2 medicamentos, pero estaba con el neuroestimulador. Y bueno, ya la segunda cirugía le terminan de instalar el neuroestimulador. Ya empezó a sentir el cuerpo, o sea, ya lo del lado, o sea, derecho ya lo iba pudiendo manejar mejor. Ok. Bueno, eh, con el tema de lo del cirujano, yo lo fui a ver, saqué un turno y lo fui a ver con mi marido y no sé qué tenía miedo él, pero realmente cerró las puertas del consultorio, tanto la de adelante como la de atrás. No sé, él estaba esperando, no sé, capaz que lo agreda, pero yo lo único que le reclamaba, el por qué él no me había explicado qué riesgos había en la cirugía, si se la hacía, si no se la hacía. Él me tenía que haber dado explicaciones qué es lo que podía llegar a pasar si no funcionaba la cirugía. Él me la pintó toda como que estaba todo bien, que él ya había hecho otras cirugías unas semanas antes y que funcionó bien. En lo cual no sabía ni qué responderme, que él estaba consultando con médicos de afuera por este tema. Y después de ahí me lo he cruzado en los pasillos, pero no tuve ninguna conversación más. Con la directora tampoco. Me fui manejando en esa institución, cubierta siempre por la obra social, porque ellos ya sabían, por intermedio de la directora, eh, todo lo que fue surgiendo. A raíz de esto, eh, hay una parte que bueno, que me falta eh, o sea, que me voy acordando a medida que te voy contando, porque pasé tanto. Y bueno, el tema era para conseguir el neuroestimulador, que al principio que bueno, que no se querían hacer cargo, porque era un estimulador, era una piba chica y era muy caro. Más o menos recordás de cuánta plata estamos hablando de ese momento como para poder dimensionar. Y plata de ese momento eran 32 millones. De peso. 32 millones de pesos, en lo cual, bueno, no se querían hacer cargo. Anterior a eso, anterior al neuroestimulador, anterior al neuroestimulador, ya como mi hija no podía más con los dolores, decidieron darle oxicodona. Okay. Oxicodona, que es una medicación traída de afuera, en lo cual me decían que tardaba una semana. Y bueno, te digo la verdad, peleando con uno, peleando con otra, yo la pude conseguir en días, o sea, que me la traigan en días, porque mi hija se me moría, pero literalmente mi hija me pedía, mami, me quiero morir, yo no quiero estar más con este dolor. Y bueno, peleando con uno, peleando con otro, traté de conseguirle esa medicación oxicodona, que cuando la empezó a tomar esa medicación, también una de las tantas, salí corriendo de noche, salí corriendo porque
al mezclarla con las otras medicaciones que ella tomaba, sí, le bajó tanto la presión que la llevé casi muerta. La llevé casi muerta. Eh, Ahí, o sea, por intermedio de la obra social, la llevé ahí y bueno, se le habían sacado esa medicación. Sí, además, la oxicodona, si vos, por ejemplo, mirás series o películas de Estados Unidos, es una droga que es altamente adictiva. De hecho, Estados Unidos tiene muchos problemas con esa medicación porque la gente se vuelve adicta después de haberla consumida por determinada cantidad de tiempo. O sea, tienen un gran problema a nivel social por esa medicación. La llevaste casi muerta, le sacan esa medicación. Les tuvieron que sacar esa medicación y bueno, así que después lo que decidimos, bueno, fue ponerle el neuroestimulador, como te conté, se hizo en 2 partes, fue funcionando, fue dejando de a poco toda la medicación, pero hemos pasado momentos muy feos, muy tristes, solos, porque no teníamos apoyo de nadie. La institución, o sea, como que se abrió. Bueno, con el tiempo mi hija se fue mejorando. Hoy te puedo decir que está muy bien. Me gustaría saber cómo es la vida de tu hija hoy en día, pero antes de llegar a eso, me gustaría hacer una recapitulación. Entonces, año 2018, tu hija llevaba una vida normal, común y corriente, estaba estudiando, estaba haciendo sus prácticas, practicaba deporte. Sucede lo que sucede, que la lleva a este desgarro en las costillas. En el primer momento no sabían que era un desgarro. Vos la empezás a atender por traumatólogos y especialistas hasta que em, tenés la cita con el cirujano le dice que es una fisura, deciden operarla, le cortan los nervios de las costillas y a partir de ese momento ella empieza a tener mucho dolor junto con un enfisema pulmonar. Al no responder tu hija, vos pedís explicaciones en la clínica. A todo esto se viene la pandemia. eh, a través de varias entrevistas con la directora del lugar donde vos estabas haciendo atender a tu hija, te empezaste a pedir explicaciones. Ya te dice que tu hija va a quedar de esa manera de por vida. La situación de tu hija en ese momento era que había perdido la movilidad de la mitad del cuerpo y sentía muchísimo dolor. Estaba tomando morfina, distintos medicamentos, como Tranadol, morfina, ibuprofeno. En algún momento empezó a tomar oxicodona. eh, Deciden consultar otros especialistas y cirujanos y a través de esa consulta lo que les sugieren a vos y a tu marido es que tu hija necesita un neuroestimulador. Un neuroestimulador lo que hace es simular como si fuese que los nervios de las costillas que a ella le cortaron para que no sintiera dolor, como si no estuviesen cortados, pero funcionando. claro, como si estuviesen funcionando, pero ese neuroestimulador era traído de afuera, es un aparato muy costoso, es un aparato que ella va a llevar de por vida. Las cuestiones legales, eh, no sé si esto catalogarlo como una mala praxis, ¿no? Pero te asesoraste de forma legal, eh, qué es lo que había pasado, qué es lo que vos podés hacer, porque entiendo que si es algo que tu hija lo tiene que llevar para toda la vida, alguien tiene que darle la explicación o te lo tiene que cubrir la institución en la que vos en primera instancia la operaste a ella o qué recibiste vos de forma legal o qué explicaciones a vos te dieron de forma legal. ¿Pudiste hacer algo? ¿Pudiste consultarlo con un abogado? Bueno, mira, con respecto a eso, mientras que estuve con la obra social, eh, ellos se habían hecho cargo de la medicación, me daban la medicación. A nivel legal, fui y consulté con abogados. Su punto de vista era una mala praxis, pero no se podía hacer nada, me había dicho el primer abogado donde fui, una abogada. Bueno, no me quedé tranquila con eso. Dejé pasar el tiempo porque a todo esto, por intermedio de todo lo que pasé, entré en una depresión muy grande yo, mi marido. Fue muy feo, en plena pandemia vimos gente morir estando en el hospital. Consulto antes que se terminen los 2 años, que creo que
legalmente son 2 años que uno puede. Fui a otra abogada perito forense, que también me la recomendaron, muy buena, presenté todo. Yo pedí historia clínica, no solo la historia clínica común, sino también la historia clínica que es la que corre por dentro de quirófano. Yo la había conseguido, le llevé todo a esta perito. Hablando con ella le comentamos todo y desde ya me dijo, es una mala praxis, pero déjame ver a nivel historia clínica, a ver qué es lo que se puede hacer. Tardó un tiempo y me contesta que sí que es mala praxis, pero no se pudo constatar por cómo él escribió, o sea, no detalló en dónde él lo operó, o sabía cómo justificarlo porque él no lo escribió en la historia clínica interna. Al no haberlo especificado, que en lo cual en donde la operaron a ella, claro, me lo pedían y bueno, ellos tuvieron que hacer estudios, hacerle estudios como para poder saber porque él no lo había especificado. Así que a nivel legal no se pudo hacer nada y tuve que dejar, bueno, todo ahí porque me jugaba en contra mí que él podía ir en contra mío. Porque él se defendió, son astutos los médicos, bueno, por cómo escribió en la historia clínica Al no interna. especificar Al no eso, especificar eso, claro, no había probarlo. cómo probarlo. Okay. Pero sí, fue una mala praxis y dicho por los dos abogados que fui y peritos, fue mala praxis. Así que a nivel legal no se pudo hacer nada. El neuroestimulador requiere de cada 10 años cambiarle la batería, Okay. que hoy por hoy yo pude llegar a hablar con el médico de esta institución privada, que fue el cirujano que lo operó, en donde yo por el Estado la podía llegar a hacer atender. Y bueno, hicimos una consulta ahí y bueno, para cuando se cumplan los 10 años hay que hacer trámites antes y bueno, y ver la manera de cómo se puede conseguir por el Estado, que está todo muy difícil, de poderle hacer la cirugía. Este cirujano que vos mencionás es el cirujano que a ella le puso el neuroestimulador. Exacto. Okay. Sí. Fue el... Con el otro cirujano nunca hemos tenido ningún contacto. No, nunca más me lo he cruzado en los pasillos, en todos lados, pero siempre me esquivó porque él sabe que le hizo mal porque él, siendo cirujano de tórax, él nunca podía haber operado sin un neurólogo al lado, porque al cortar nervios tiene que ser un equipo, tienen que trabajar en un equipo, como cuando le pusieron el neuroestimulador a mi hija, en esa institución trabajan en equipo. Y este médico operó solo, cirujano de tórax, él tenía que haber estado con un neurólogo porque se basa en nervios y él tenía, al cortar nervios, tenía que haber estado con un neurólogo y bueno, no fuese el caso. Bueno, la perjudicada fue mi hija. Bueno, Sandra, ¿y cómo se encuentra hoy tu hija? ¿Cómo es la vida hoy de tu hija? Me gustaría saber qué edad tiene ella, si pudo hacer familia o no. Bueno, mira, te comento. Hoy mi hija tiene 27 años, dentro de 3 años, o sea, tiene que cambiar la batería de su neuroestimulador. Eh, Te comento que este año ella fue mamá. Okay. Bueno, bueno, buscó mucho quedarse embarazada y bueno, lo pudo lograr porque a nivel de todo esto, encima con todo lo que pasamos, mi hija es celíaca, se complicó todo, o sea, por todas las medicaciones que ella también tomaba, que había que buscar, o sea, los laboratorios que ella podía, por el tema de que hay medicaciones que celíacos no pueden. Bueno, ella es celíaca, bueno, y también hay poca probabilidad de que una persona celíaca es como que le cuesta más quedarse embarazada, pero bueno, lo logró y ella está en pareja hace 11 años. Y bueno, buscaron tanto un bebé, se queda embarazada, a nivel de que ella se queda embarazada, eh, lo comenta con la técnica, porque ese neuroestimulador tiene programaciones.
Bueno, lo comenta con la técnica le dice que no tendría que tener, o sea, ningún efecto hacia el bebé, Ok. hacia el bebé. Bueno, fue funcionando muy bien el embarazo, por suerte, sin ninguna complicación de nada. Ella logró dejar toda la medicación, recuperó la movilidad del cuerpo gracias al neuroestimulador. A los 6 meses hace la consulta con el neurocirujano nuevo y con la técnica. Entonces, tu hija busca quedar embarazada, logra quedar embarazada y a nivel médico, ¿qué es lo que a ella le recomienda una vez que ella queda embarazada? ¿Le hacen algún tipo de recomendación? ¿Ve a algún cirujano? ¿La obstetra le dice algo? ¿Cómo es ese proceso cuando ella queda embarazada? Cuando ella queda embarazada, eh, tuvo que buscar un hospital, o sea, de alta complejidad, que puedan llevar el caso por algo que se complique. Pero bueno, en otro hospital ella tuvo que ir a consultar con el neurocirujano y con la técnica, en lo cual le aconsejan en el momento del parto, sea normal o cesárea, apagarlo, el neuroestimulador, y por el tema de una cesárea le especifican para que le hacen una nota para que ella lleve al hospital donde se está atendiendo con obstetra, eh, en donde, por el tema de la raquidia, en donde colocarla, o sea, las alturas, porque eso va en la médula, el neuroestimulador una parte. Bueno, el embarazo se fue dando bien, no hubo ninguna complicación, le hicieron cesárea y bueno, es mamá hoy por hoy, nació una bonita gorda, hermosa. Y, y bueno, no hubo ninguna complicación, hoy por hoy está bien. Al principio le habían dicho de cambiar la programación, porque la programación que estaba usando ella era como bastante fuerte como para el bebé. Le han cambiado la programación y estando embarazada, como que no le asentó bien y como que le bajaba mucho la presión. Okay. Entonces le volvieron a la programación que ella con esa programación continuó y bueno, en el momento del parto se apagó el neuroestimulador, le hicieron la cesárea, salió, se prendió el aparato y salió todo bien, o sea, por suerte. Bueno, lo loco a todo esto fue que, bueno, cuando tuvo eh, con el cirujano y la técnica, le dijo que era aprobar todo esto, porque bueno, es el único caso en Argentina que hay una mujer embarazada con un neuroestimulador, que hay otro caso en Estados Unidos, pero no hay evidencias, o sea, fue el único caso, por ahora es el único caso en Argentina que una persona eh, esté embarazada y que haya tenido familia, o sea, ella tendría que ir hoy por hoy para contar de esta evidencia a los médicos que la van a seguir tratando a ella, ahora que le tienen que cambiar la batería dentro de 3 años, eh, para que esto se siga, ¿Estudiando? para que se siga estudiando por este caso raro. Yo creo que cuando decís que no hay evidencia es porque en su momento, en este caso en Estados Unidos, pasó algo similar, o no sé cuál es la situación, pero lo similar es que una persona tiene familia utilizando un neuroestimulador, pero nunca se siguió el caso como para tener evidencia o un tipo de estudio clínico para poder basarse. Exacto, porque todo, o sea, primero todo esto está aprobado afuera, porque todo esto es de afuera. En la Argentina sé que fue el único caso, en Estados Unidos ellos, porque ellos tienen comunicaciones, los técnicos creo que hacen juntas eh, con otros técnicos de otros lugares para seguir teniendo evidencia y seguir estudiando todo esto. Y bueno, se había mencionado de un caso en Estados Unidos que no hubo más evidencia, o sea, no, no comentaron nada como hoy por hoy mi hija tiene que dar
Testimonio. testimonio de lo que terminó de pasar, o sea, con el embarazo, que bueno, que salió todo bien y todo eso, para que se siga estudiando todo esto. Así que esta fue la historia de mi hija, eh, con términos felices, pero bueno, sinceramente muy triste, muy feo, porque ya muy chica de edad y mucho sufrimiento pasamos, aparte pasar todo esto por intermedio de una pandemia, que son momentos muy difíciles y bueno, pero todo se supera, o sea, con el tiempo eh, no hay que, no hay que bajar los brazos. Perfecto. Muchas gracias. Este caso nos recuerda que detrás de cada diagnóstico y cada decisión médica hay una vida que puede cambiar para siempre. La resiliencia de esta familia y más aún de esta persona que atravesó una mala praxis y pudo dar a luz en condiciones únicas nos muestra que la ciencia y la vida se cruzan en caminos inesperados. Si esta historia te hizo reflexionar, compartila y contanos qué opinas. ¿Cómo crees que deberíamos enfrentar los silencios y las fallas del sistema de salud? Gracias por acompañarme en Mi Idea Podcast. Nos encontramos en el próximo episodio. Chau.